listo y preparado también, Rodrigo, última semana de noviembre. Y ya sabemos cuáles son las características del mes de diciembre. ¿Cómo cerramos el año, apreciado Rodrigo? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo cerramos el año? Pues con esperanzas de que el que viene sea un poco mejor. Creo que ese es el primer paso. Pero cerramos el año, un año que ha tenido altibajos, un año con problemas en ciertas zonas, un año de mucho aprendizaje a mi criterio y un año que cierra con una consulta popular donde, como se dice, el soberano se ha pronunciado y ha dejado claro en algunas líneas hacia el gobierno de lo que se debe hacer. Claro, lecciones, ¿no? Que hay que saberlas leer, acciones que hay que emprender, caminos que hay que ir desbrozando y retos que tenemos, ¿no? Como Estado y como sociedad. Pero ahí llegamos, ¿no? A ese punto, porque desde la tribuna, desde la lista del ciudadano, siempre, por supuesto, queremos, exigimos cambios, queremos transformaciones, pero a veces también como que nos falta nuestra cuota. Y yo sé que esto es para muchos duro decirlo, duro reconocerlo, pero al término del día eso es así. Como ciudadanos también mucho tenemos que cambiar y tenemos que definitivamente ir modificando incluso hábitos que no son los adecuados si queremos cambiar este país. Creo que por ahí va el tema, o sea, el empoderamiento ciudadano sin esperar nada del gobierno. Creo que ese es el primer gran paso. Y precisamente la semana pasada tuve el gusto de estar puntualmente en Guayaquil por los 45 años de Fenazúcar y se hablaba de los ingenios, 130 años, 140 años de vida institucional y de cómo ha sido un trabajo a pulso del sector privado para que estos ingenios sigan creciendo, se sostengan en el tiempo, a pesar de todas las adversidades. Creo que es el camino, o sea, cómo ir superando los problemas a través de la articulación privada y muchas veces simplemente llamar la atención del gobierno, decirle, vea, por favor, estas circunstancias no son las más óptimas y más bien, si dejamos como está, podemos ir mejor. Claro, claro, que usted me hace poner nostálgico, me hace acordar de los ingenios. De pequeño me tocó ir a vivir a Milagro y obviamente pues estábamos vinculados al ingenio azucarero Valdés, la primera industria azucarera, la más sólida en sus tiempos, ¿no? Fuerte, de una familia también que habiendo bajado a la costa desde la provincia de Imbabura, la familia Valdés, los primeros Valdés, lograron pues ubicar allá en este cantón guayacense, muy cerca de Guayaquil, por cierto, pues esa gran industria que fomentaba el trabajo, que tenía una gran visión social también, ¿no? Y de alguna manera yo creo que tenemos que ir reverdeciendo esos ejemplos que nos han quedado, ¿no? De gente que ha hecho grande este país. Por la carencia de valores y principios, yo creo que también van notándose estas falencias que tenemos actualmente como sociedad, Rodrigo. Tal cual, yo creo que por ahí va el tema y es ese aspecto de reconocer y empoderar al privado. Y tú me dices, mencionas ahorita de la familia Valdés Bajó de Imbabura. Y de hecho son los tres ingenios de la costa y los dos ingenios de la sierra los que quedamos en este momento, marcando la diferencia y como decimos en Yancén, para endulzar al Ecuador. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Permítame, Jorge Escobar continúa con la entrevista. A esta hora pues estamos con don Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido al Diálogo de la Tarde. El ciclo de Danilo Palacios terminó hace poco. ¿Qué evaluación podríamos hacer? Porque él se movió mucho en la parte de la dotación de maquinaria en el sector agrícola, también con la coordinación a través de Ban Ecuador para la entrega de créditos en condiciones preferenciales. Lo mismo con la gestión de ese bono de $1.000 a partir de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Se movió ese ministro? ¿Logró hacer alguna gestión positiva para el agro? Él siempre destacaba que hubo un aumento en la producción de determinados productos
también destacaba que se había avanzado mucho en acuerdos comerciales que aún están pendientes ya en materia constitucional y luego a nivel legislativo. ¿Se puede hablar de una gestión positiva o hubo algo que estuvo pendiente allí? A ver, yo creo que en esto no es un tema con Danilo, a quien le guardo un gran aprecio y por azares de la vida tuve el gusto de conversar con Danilo y con el ministro entrante Juan Carlos Vega unos días atrás en Quito. A ver, el Ministerio de Agricultura es un ministerio que debe enfocarse en el desarrollo del sector agroproductivo, mejorar índices de productividad, mejorar la capacitación para que los privados podamos avanzar. Creo que es importante, manteniendo la primera parte de la conversación, los ingenios azucareros en la costa, particularmente Valdés, eh, eh, Agroazúcar, que se llama ahora, antes de Q2, y San Carlos, tienen el Centro de Investigación de la Caña, el CINCAE, y ese es un centro de investigación 100% privado, que ha permitido ir desarrollando y mejorando nuevas variedades de caña para sus zonas. Y creo que ese es un trabajo fundamental que poco se habla, pero hay que reconocerlo. Pero esa es de iniciativa privada. El sector bananero tiene lo propio, el sector camaronero tiene lo propio, el sector florícola tiene lo propio. Y más bien donde vemos falencias es en qué es lo que está pasando en los procesos de investigación de manera permanente por parte del Estado a través del INIAP. Sí puedo resaltar algunos eventos y ejemplos del INIAP muy positivos, pero creo que más bien las fuerzas, más allá de regalar maquinaria, regalar kits o insumos, o el bono famoso, bono raíces, creo que deberíamos enseñar a pescar más allá que regalar pescado, si cabe la analogía. El bono raíces, por ejemplo, me parece muy interesante. Sin embargo, creo que la modalidad de bonos que tiene el Ecuador, que inclusive en este último periodo de campaña se potenciaron sustancialmente, unos permanentes y otros temporales, hay que repensarlos y hay que más bien orientar a un sistema de bonos similar al que tiene el bono de la primera infancia. Ese es uno de los bonos más interesantes que tiene el Ecuador, porque el bono de primera infancia te dice, ok, yo, Rodrigo, bueno, o María, te entrego el bono, pero para sostener el bono, tú tienes que cumplir con los chequeos de embarazos, obviamente es para los primeros 1000 días de vida de la persona, desde la concepción hasta los 2 años. Tienes también que cumplir con los chequeos prenatales, tienes que cumplir con vacunas, tienes que cumplir con una dieta de alimentación, tienes que cumplir con una serie de obligaciones. Porque eso de regalar bonos por regalar, al final del día terminan afectando al presupuesto general del Estado, presupuesto que, si bien es un papel que lo aguanta todo, no puede ser la lógica de los gobiernos. Este gobierno, este presupuesto ahorita ya nos habla de 5.500 millones de dólares de déficit. Hay que financiar otros tantos miles más. Y la última declaración de la ex ministra del Trabajo hacía referencia a un incremento salarial al sector público de otros 450 millones que no estaban en el presupuesto. O sea, de 5.500 a 6.000, como que estuviéramos hablando de alberjas, de granos de maíz o cosas por el estilo. Perdón, 500, 600, 1.000 millones de dólares es cualquier cantidad de plata que buena falta le está haciendo al sector salud, que le está haciendo falta al sector de seguridad, que está haciendo falta en ciertas obras indispensables y urgentes. Más aún cuando ha trascendido que el presupuesto de salud solo se ha ejecutado en un 44%, y bien usted decía, ¿cómo pensamos en aumentar el sueldo de la burocracia sin que eso sea un pecado? Todos tienen derecho a ganar más, pero aún se mantiene un déficit y si bien ha habido una política de orden fiscal, aún no llegamos a esa instancia plena que es aquella en la que no exista un déficit y quizás allí se dan las condiciones para mejorar los salarios del sector público.
Pero si estamos hablando que hace 2 años el presupuesto general del Estado bordeaba los 35.000 millones, ahorita estamos 11.000 millones Más. de dólares más arriba. Entonces, 11.000 millones no se da por el 0,5 adicional en salud y que me obliga a la Constitución. Se da por otro tipo de decisiones que son evidentes y adicionalmente, que tienen que ver mucho con pago de deuda, por cierto, y adicionalmente tenemos que hablar seriamente de qué hacer eh, con los, uh, con los recursos naturales no renovables, Así porque el es. sector petrolero es una herramienta para generación de recursos, pero tiene que ser bien manejada, igual que el agro. Y lo voy a poner en analogía. Si yo al agro no le trabajo el suelo, no le fertilizo, no cuido las plantas, no entiendo cómo esperamos crecer en productividad. Porque no es solamente producir, es también tener productividad en el tiempo. Y creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Jorge. Estimado Rodrigo, ¿cómo está? Quisiera preguntarle primero con el logro del gobierno nacional en el tema de aranceles, especialmente en productos agrícolas, los cuales no se producen mayormente en Estados Unidos, sino acá en el Ecuador, donde se redujeron a cero. Quisiera preguntarle cuál es su análisis sobre ese tema. A ver, perdóname, los aranceles de Estados Unidos. Lo veo positivo. Lo veo positivo. Hubo dos anuncios. El primer anuncio de cómo llegar a un acuerdo marco, precisamente para apuntar a un acuerdo comercial, un acuerdo bilateral. Este acuerdo bilateral lo puede suscribir directamente el presidente de los Estados Unidos, lo cual lo vemos interesante. Y al día seguido se retiraron una serie de aranceles a ciento y pico de productos del Ecuador y también a otros productos en el mundo entero. Si bien es altamente importante seguir reduciendo estas barreras arancelarias, estas barreras todavía no implican que se haya suscrito un acuerdo como tal, pero sí plantea una serie de condiciones al Ecuador de lo que se requiere reducir de los llamados irritantes, licencias previas de importación, ciertos tipos de aranceles direccionados a varios sectores. El sector florícola todavía no se ve beneficiado, sigue con el 7% más del 15%. El sector del brócoli sigue con el 15 más del 15%. Hay otros sectores que también son altamente importantes para la economía ecuatoriana, a los cuales deberíamos apuntar. Esto va a implicar ciertos compromisos del Ecuador hacia Estados Unidos, evidentemente. Esa combinación de factores llevará a un acuerdo. Y creo que ese es el mejor camino que debemos adelantarnos. Tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos que nos dé estabilidad de mediano o largo plazo, fundamental. Van a haber sensibilidades, evidentemente. Muchos de los sectores a los cuales yo represento ahorita como presidente de la Cámara de Agricultura están preocupados. Sin embargo, mis reuniones que he tenido con ellos la semana pasada particularmente ha sido, ok, ¿hay estos riesgos? Sí, pero estos riesgos también conllevan retos. ¿Por qué no mejoramos en estos ambientes, en estos aspectos, y más bien buscamos herramientas para que el reto se convierta no solamente en un reto, sino en una gran oportunidad? Que si bien puedes llegar producto de Estados Unidos, también tener herramientas para exportarles en esa categoría de productos, sean cárnicos, sean lácteos, a los mismos Estados Unidos, como ya se abrió el mercado, pequeñito, pero ya se lo abrió en el año 2020. Sí, y ahora quisiera preguntarle sobre la Expo Agro del 2025 que se realizará el 20 de diciembre en Morona, Santiago, donde se va a impulsar el tema artesanal, el tema agrícola, estas costumbres de producción rural y la visibilidad del trabajo de los agricultores. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál debería ser la vía que se debe impulsar desde el gobierno, desde el Estado, hacia estos pequeños productores, ya sean tecnificación para el tema de semillas certificadas o cuáles son los mecanismos que se pueden implementar para ayudar a la producción de los que necesitan? Información y capacitación. Sí. Información oportuna y adecuada, primer tema. Y esto lo vengo diciendo desde ya, perdón lo que voy a decir, pero parezco disco rayado para quienes se acuerdan de los discos. El tema es, si nosotros informamos
factores climáticos, uno de los temas más críticos, porque es el único tema sobre el cual no dependemos. Ese es un factor el cual no controlamos. ¿Cómo se ha ido comportando el clima? ¿Cómo se han ido modificando? Mucho, poco o nada. Los periodos secos, los periodos lluviosos. Evidentemente sentimos que hay una mayor intensidad en el periodo seco y una mayor intensidad en el periodo lluvioso. Pero muchos de estos periodos se mantienen dentro de las mismas épocas. Entonces, con esa información, ir preparándonos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de privados. Y ahora, que las cunetas estén limpias, que las alcantarillas estén limpias, mitigar la probabilidad de tener inundaciones en ciertas zonas o ver zonas donde podamos tener, aunque sea medianos embalses de agua, para proveer de sistemas de riego en temporadas secas. Esto es información fundamentalmente. Y el otro lado, capacitación en manejo de semillas, en manejo de agroquímicos. Quienes prefieren irse por la línea orgánica, pues capacitación en el manejo de elaboración de fertilizantes o insumos orgánicos inocuos, adecuados, certificados por la autoridad, que nos permitan generar también una exportación o una producción más limpia, sin satanizar a la exportación, a la producción tradicional, pero tener una exportación apuntando a los mercados más exigentes. El Ecuador en los últimos años se ha convertido en el primer exportador mundial para Europa de producto orgánico, por ejemplo. Y eso es una diferenciación que se da con información del mercado, información de cómo se debe producir y capacitación. No necesitamos estar necesariamente regalando nada, sino más bien utilizar los recursos que tenemos y potenciarlos. Así, lo que usted menciona es muy importante, cómo se puede capacitar al campesino, enseñarles las nuevas técnicas que existen dentro de este siglo, cómo manejar la tecnología, cómo hacer más eficiente el uso del suelo, todas esas variantes que se están desarrollando. Sí. Y te planteo algo más. Cómo desde la academia vamos donde el campesino, muchas veces tenemos campesinos, la gran mayoría de tercera edad, pero que tienen procesos y procedimientos de producción que le han venido funcionando por décadas. ¿Por qué ese proceso es tan eficiente? Donde la academia también aprende de probablemente gente que no completó la primaria, pero que por experiencia empírica ha podido construir mecanismos de producción y de mejora de productividad que le ha permitido ser completamente resiliente ante los cambios climáticos, por ejemplo, y con los cambios climáticos también han venido modificaciones de los distintos patógenos, plagas que se reciben. Entonces, entender de lado y lado, porque no es solamente creer que de la academia, de la teoría, vamos al campo a aplicar algo que probablemente ya está caduco, y del otro lado también saber recibir, pero también saber transmitir. Creo que el campo tiene mucho que ofrecer a la academia, que muchas veces no lo vemos, porque a veces en el campo somos más llanos, más sencillos. Así es, como usted menciona, es importante tanto la ayuda de la academia a la gente del campo, como la gente de la experiencia que tiene en el campo hacia la academia. Continúa, Alberto Quintana. Debe ser un mix, Rodrigo, definitivamente, debe ser un verdadero mix. No dejemos morir, ¿no? Estas estaciones, creo que son 7 en total, mencionabas las estaciones experimentales del INIAC, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ¿no? Yo siempre iba a la que está ubicada acá en Boliche, obviamente más cerca de nuestros domicilios, ¿no? Y hay las otras que están extendidas a lo largo del país. Recordaba también, mientras lo escuchaba Rodrigo, la Escuela Politécnica del Litoral, la ESPOL, acá tenía pues un programa, BTS, banano, trigo, soya. Tenían una panadería que elaboraban un pan tan riquísimo y con tantos nutrientes, ¿no? Y era en base a aquello, esa alianza estratégica, esas investigaciones que se van quedando de lado. Por eso digo, debe ser un mix entre esas grandes costumbres, entre las cosas que han dado resultado en nuestro país y que son tan tradicionales, y obviamente la academia y las transformaciones científicas, tecnológicas, que definitivamente van de la mano con el crecimiento, con el desarrollo de la sociedad. Siempre es grato verlo y escucharlo, Rodrigo, ¿ah? Para mí, más bien, muy grato poder estar en estos micrófonos.
Gracias, es Rodrigo Gómez de la Gracias. Torre. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. ATM Tránsito destaca lo que ya nos adelantaba Wendy Quinde. Vea usted los ejes viales que están a esta hora.